Por favor, todos de pie. Señoras y señores, la Corte. Muy buenos días a todas y todos. Se abre esta audiencia pública sobre excepciones preliminares y eventuales fondos, reparaciones y costas en el caso Rosario Villavicencio versus Perú. Quiero dar la más cordial bienvenida a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los representantes de la presunta víctima y a la delegación del ilustre Estado de Perú. Menciono que el juez Eugenio Raúl Zaffaroni se incorporará en unos momentos más a la presente audiencia. Paso la palabra al señor secretario para que haga las precisiones pertinentes. Gracias, presidente. Los fotógrafos tienen 3 minutos para hacer sus tomas, después de las cuales deberán retirarse estados, y asimismo se solicita a los asistentes apagar los teléfonos celulares. El propósito de esta audiencia pública es escuchar la declaración de la presunta víctima y de un perito propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como escuchar los alegatos finales de las partes y las observaciones finales de la Comisión. En esta oportunidad, la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está compuesta por Silvia Serrano Guzmán, abogada de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana, y Cristian González Chacón, abogado de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La delegación de los representantes de la presunta víctima está compuesta por César Villacorta Spinner, Carlos Alfonso Rosario Villavicencio y Jorge Enrique Rosario Villavicencio. Y la delegación de la representación del Estado de Perú, en esta oportunidad la delegación está compuesta por los señores Carlos Miguel Riaño Valareso, procurador público especializado supranacional y agente titular del caso; Mauricio César Arbulú Castrillón, abogado de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional; y Gonzalo Janco Suyo, abogado de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional. De conformidad con el artículo 51 del reglamento de la Corte, esta escuchará inicialmente a la Comisión Interamericana, la que hará una breve presentación del caso y expondrá los fundamentos de la presentación del mismo ante la Corte, así como cualquier asunto que considere relevante para su resolución. Posteriormente, el tribunal escuchará la declaración de la presunta víctima y de un perito. Los representantes del Estado podrán interrogar a la presunta víctima y ambas partes y la comisión podrán interrogar al perito, todo ello en los tiempos y orden previamente acordados. Posteriormente, los representantes y el Estado podrán presentar sus alegatos finales orales sobre las excepciones preliminares y eventuales fondos, reparaciones y costas. Finalmente, la Comisión Interamericana presentará sus observaciones finales. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Daré ahora la palabra a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Solicito que indiquen a la Corte el nombre de la persona que hará la presentación y proceder con ella. Gracias, presidente. Cristian González, asesor de la CIDH, formularé la presentación inicial. Muchas gracias. Un saludo al señor presidente y a la honorable jueza y jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la representación de la víctima y al ilustre Estado del Perú. El presente caso se relaciona con diversas violaciones a la Convención Americana que se cometieron en los 3 procesos administrativo, disciplinario, penal y penal militar que se le iniciaron a Jorge Rosario Villavicencio
por su alegada participación indebida en un operativo de inteligencia en el que debía infiltrarse y proceder a la captura de narcotraficantes en la zona de Sion, en Perú. A partir del 30 de junio de 1994, Jorge Rosario Villavicencio, teniente de inteligencia del ejército peruano, fue asignado a una misión de inteligencia que consistía en infiltrarse y proceder a la captura de grupos de narcotráfico en la zona de Sion, así como el decomiso de droga, dinero, material y equipo. En septiembre de 1994, bajo el argumento de que el señor Rosario había desobedecido las órdenes que le fueron dadas y aprovechado el plan de inteligencia para su beneficio personal, el Estado inició 3 procesos en su contra. Un proceso administrativo disciplinario que culminó con su pase al retiro, un proceso penal militar que culminó con la condena de la víctima a 28 meses de prisión por el delito de desobediencia, y un proceso penal ordinario que finalizó con una condena de 15 años de prisión por el delito de tráfico ilícito de drogas. Las principales violaciones a la Convención Americana que tuvieron en el marco de estos procesos fueron las siguientes. En primer lugar, el Estado incumplió su obligación de comunicar previa y detalladamente los hechos y faltas que se le imputaron a la víctima, tanto en la vía disciplinaria como en el proceso penal militar. Con respecto al proceso disciplinario, fue hasta el 25 de septiembre de 1994 que la víctima fue informada que se le estaba investigando. Sin embargo, desde el 15 de septiembre de 1994, la Inspectoría del Destacamento Leoncio Prado ya había presentado un informe recomendando investigar a la víctima. En cuanto al proceso penal militar, también se vulneró dicho derecho porque el Estado no demostró que hubiera notificado la acusación que se formuló en contra de la víctima. En segundo lugar, el Estado violó el derecho de defensa, ya que en la vía disciplinaria la víctima tuvo un defensor de oficio que compartió con su acusador y posteriormente este defensor fue el juez militar a cargo del proceso ante la jurisdicción militar. Este último aspecto también resultó violatorio del derecho a contar con un juez imparcial en la vía penal militar. Igualmente, el Estado violó el derecho de defensa de la víctima en el proceso penal militar, porque el 16 de septiembre de 1997, el Consejo Supremo de Justicia Militar declaró nula la sentencia dictada en contra de la víctima, y el 15 de septiembre de 1997 dictó una nueva sentencia por el delito de desobediencia, el cual no estaba contenido ni en la acusación formulada por la Fiscalía Militar, ni en el informe final del juez militar. En tercer lugar, el Estado violó el derecho de ser oído y de presentar pruebas de descargo de la víctima porque ésta no pudo comparecer ante la audiencia en el Consejo de Investigación que debía recomendar su pase o no a retiro por estar privada de libertad. En cuarto lugar, el Estado violó el derecho a la presunción de inocencia, porque en la decisión de pase a retiro en el proceso administrativo se indicó que la víctima fue denunciada ante la justicia penal militar y ordinaria como elemento para imponer tal sanción. En quinto lugar, el Estado violó el deber de motivación en el proceso disciplinario y en el proceso penal ordinario. Tanto en el proceso disciplinario como en la recomendación de pase a retiro y la decisión de Comandancia General del Ejército carecen de una motivación adecuada. Con respecto a la jurisdicción penal ordinaria, el 17 de abril de 1996 la víctima fue condenada a la pena de 6 años de prisión. Sin embargo, el 19 de junio de 1997, tras resolver un recurso de nulidad, el tribunal aumentó la pena de 6 a 15 años de prisión sin motivar suficientemente dicha decisión. En sexto lugar, el Estado violó el principio de non bis in idem, ya que se profirieron 2 sentencias condenatorias que impusieron sanciones de la misma naturaleza y con base en los mismos hechos, en la vía penal militar y en la vía penal ordinaria. Asimismo, el Estado no aplicó causales disciplinarias de manera autónoma en el proceso administrativo sancionatorio. En séptimo lugar, el Estado violó el derecho a la libertad personal y la presunción de inocencia en relación con las garantías judiciales y protección judicial, porque no existió una motivación individualizada sobre los fines procesales que perseguía la detención preventiva de la víctima, la cual se prolongó por más de 3 años y 6 meses, sin realizar una revisión periódica de la misma. La Comisión sometió este caso a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana por la necesidad de obtención de justicia y reparación para la víctima, el señor Jorge Rosario Villavicencio. El Estado fue notificado del informe de Fondo 4217 el 23 de junio de 2017 y en respuesta cuestionó las conclusiones vertidas en el referido informe.
Además de la necesidad de obtención de justicia y reparación, la Comisión destaca que con el presente caso la Honorable Corte podrá consolidar su jurisprudencia sobre las garantías del debido proceso aplicables a procesos sancionatorios de carácter administrativo, penal y penal militar. Igualmente, el caso ofrece una importante oportunidad para que la Honorable Corte pueda desarrollar su jurisprudencia sobre el principio de non bis in idem, en casos en que se activan diversos mecanismos del poder punitivo del Estado, de manera paralela o subsiguiente el uno del otro, con base en la misma plataforma fáctica. Muchas gracias. Muchas gracias, señor representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Le pido al señor secretario llamar a la presunta víctima y tomar sus datos y realizar las precisiones correspondientes. Gracias, presidente. Jorge Enrique Rosadio Villavicencio. Asiento, por favor. Buenos días. Buenos días. Le agradecería manifestar ante la Corte su nombre. Jorge Enrique Rosadio Villavicencio. Muchas gracias. Nacionalidad y lugar de residencia. Peruana, Lima, Perú. Muchas gracias. El declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulen. Se le informa que fue citado por la Corte para declarar sobre su vida antes de ingresar a la carrera del servicio militar, las condiciones en las que prestó servicio militar a partir del 30 de junio de 1994 como teniente de inteligencia asignado a la 5ª Región Militar, destacamento Leoncio Prado, compañía de inteligencia número 341 en la zona de Sion, y las investigaciones y procesos a los que se vio sujeto en relación con la presunta misión de inteligencia Plan Ángel, así como sobre las acciones realizadas para obtener justicia y las consecuencias de los hechos del caso sobre su vida familiar y su proyecto de vida. Se le informa que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Daré ahora la palabra a la representación de la presunta víctima para que procedan con el interrogatorio. Solicito que indiquen a la Corte el nombre de la persona que hará dicho interrogatorio y proceder con él. Buenos días, representante de esta honorable Corte, representante del Estado peruano, representante de la Comisión. César Villacorta Espine, representante de la víctima. Brevemente, señor Jorge Rosadio Villavicencio, ¿nos puede relatar brevemente cómo fue su vida antes de graduarse como oficial del Ejército peruano y posteriormente como oficial del Arma de Inteligencia? Sí, primeramente, buenos días a los miembros de esta honorable Corte, a los representantes de la ilustre Comisión del Estado, mis representantes, damas y caballeros. Sí, bueno, yo terminé mis estudios secundarios en el año 1980 en el Colegio Militar Leoncio Prado. En el año 81 ingresé a la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en el año 85 postulé a la Escuela Militar ocupando el primer puesto de mi promoción. El año 88 termino mis estudios, me gradúo como alférez del Arma de Caballería y a partir del año 89 soy destacado a diversas unidades en el Perú. En el año 92 y 93 trabajo en zona de emergencia y en el año 94 soy condecorado con el cintillo de la Pacificación Nacional por mi desempeño en la guerra contrasubversiva. Posteriormente ingreso a la Escuela de Inteligencia del Ejército en el año 94, donde comienzo a estudiar el curso básico, primer curso de reclasificación para el arma de inteligencia, que se desarrolló entre el mes de enero del año 94
hasta el mes de junio del mismo año. A partir del 1 de julio, soy comunicado con un memorándum de cambio de colocación de empleo del Comando de Personal del Ejército para prestar mis servicios en la Compañía de Inteligencia número 341 en el destacamento Leoncio Prado. A partir de ese momento, pertenecía a la compañía, que es una unidad que conformante del Sistema de Inteligencia del Ejército. El Sistema de Inteligencia del Ejército está conformado por la DINTE, la Dirección de Inteligencia del Ejército, el CIE, el Servicio de Inteligencia del Ejército, y a través del CIE tiene sus batallones y compañías, en las cuales estaba yo presente. Este sistema de inteligencia tenía como órgano de control de investigación una inspectoría, la inspectoría de la DINTE, que se encargaba, cuya función era investigar las faltas cometidas por todos los elementos del CIDE, del Sistema de Inteligencia del Ejército, en el desarrollo de sus funciones operativas o administrativas. El día 3 de agosto del año 1994, un equipo de la compañía de inteligencia culmina una operación antidrogas en el aeródromo de Zaposoa. Esta operación fue calificada como un éxito rotundo. Se capturó 2 narcotraficantes colombianos, una avioneta, 500 kilos de droga y $270.000. En base a ese aparente éxito, el comandante general del destacamento Leoncio Prado me ordena presentarme en la oficina del coronel jefe del Estado Mayor Operativo, coronel Murgueitio, o también conocido como Jano. Entonces me presento a la oficina de él y en su oficina encuentro al coronel, al G2, jefe de la sección de inteligencia, que es una unidad diferente a la compañía de inteligencia, y en presencia de 2 narcotraficantes me dan la orden de realizar una operación especial de inteligencia en la localidad de Sion, que consistía en desarticular las firmas de narcotráfico que operaban en esa zona, para cuya misión era imprescindible ganarme la confianza de todo el personal que habitaba la zona. Entonces era imprescindible, como lo dijo el mismo coronel, que debía ganarme la confianza y mostrarme como un oficial corrupto, aceptando dinero de los narcotraficantes, permitiendo la salida de vuelos y repartiendo el dinero entre todo el personal para no levantar sospechas que se estaba llevando a cabo una operación especial de inteligencia. Entonces, esa fue la orden que se me impartió en ese momento. Lógicamente, si hubiera sido un oficial del arma de caballería, de infantería, de artillería, hubiera negado de plano dicha orden. Pero al ser un oficial del arma de inteligencia, los oficiales de inteligencia están facultados para realizar operaciones especiales de inteligencia que tienen características clandestinas e ilegales. Entonces, en ese momento no me pareció ilícito la orden que me estaban impartiendo. Incluso solicité en ese momento que me muestren el plan de operaciones por escrito, indicándome el coronel que me lo entregarían en el transcurso de los días, pero que ya contaba con la aprobación desde Lima, entendiendo en ese momento que se estaban refiriendo a la Dirección de Inteligencia del Ejército, porque conforme a ley era el único ente autorizado para autorizar, aprobar operaciones especiales de inteligencia, y ellos a su vez derivaban el plan de operaciones al CIE, al Servicio de Inteligencia, para que ejecuten esa operación especial de inteligencia, seleccionando entre sus miembros más entrenados y con amplia experiencia en inteligencia para desarrollar este tipo de operaciones. Como les expliqué, yo recién había terminado el curso de inteligencia. Era mi primera unidad en inteligencia, no tenía ningún tipo de experiencia en inteligencia y a los 15 días el comando me ordena realizar una operación especial de inteligencia violando la normativa interna, los procedimientos militares internos. Entonces, en esas condiciones, al día siguiente, inmediatamente al día siguiente, soy destacado en helicóptero hacia la localidad de Sion para dar inicio a la operación especial de inteligencia, sin información previa, sin personal adecuado. Me enviaron con un técnico criptólogo y 3 individuos de tropa, ninguno con experiencia en operaciones de inteligencia y peor aún en operaciones especiales de inteligencia. ¿Para qué? Para operar en una zona habitada
por 2.000 personas dedicadas, la gran mayoría, al tráfico ilícito de drogas, donde operaban más de 14 firmas de narcotráfico, con promedios de 10 a 20 personas armadas. Entonces, en esas condiciones llego a esa base militar para cumplir la operación especial de inteligencia. Se ponen en contacto conmigo los narcotraficantes y el día 17 de agosto se produce el primer vuelo. Yo me comunico por radio con un teniente de inteligencia, Fabricio, y le doy cuenta que había salido una ambulancia, porque esa era la clave que se había quedado con el coronel inspector, con el coronel, jefe de Estado Mayor, que la clave iba a ser, salió una ambulancia. Entonces, si ellos escuchaban salir una ambulancia, se suponía que había salido un vuelo con droga. Doy cuenta por radio y después ya me entero a través del informe de inspectoría que el teniente dijo que no había entendido lo que le había dicho. Puede ser que no me haya entendido, porque en ningún momento hubo una coordinación con él. La coordinación fue con el coronel y con el comandante G2. Él no participó conmigo durante el desarrollo de las coordinaciones. No hubo ningún tipo de coordinación en ese aspecto. Entonces, él dice que no le entiende. Posteriormente, otra cosa, en el primer vuelo no se pudo realizar un reconocimiento, porque mientras era solicitada la autorización para permitir el vuelo, estaba conversando con la persona que estaba solicitando el vuelo y ya la avioneta se veía a una distancia de 2 kilómetros más o menos, que ya estaba volando a baja altura y se estaba acercando a la pista. Cuando designé a personal para acercarse a la pista para verificar el modus operandi de estos narcotraficantes, cuánto tiempo se demoraban, qué armamento llevaban, cuántas personas llevaban, de qué nacionalidad era la avioneta. Cuando llegaron a la pista ya había despegado. O sea, el primer vuelo no se pudo realizar ningún tipo de reconocimiento. En el segundo vuelo pasaron la voz con un mayor tiempo de anticipación, unos 15 minutos. El personal llegó a llegar a la pista y ahí sí se tomó nota de todas las actividades de inteligencia que se tenían que realizar. Se determinó que la avioneta era de procedencia colombiana, que habían entre 35 o 40 elementos armados en la pista, que habían subido 500 kilos de droga y entre el aterrizaje y decolaje se demoraron solamente 6 minutos. Entonces, entre la pista y la base militar había una distancia más o menos como de 5 minutos, corriendo con personal. Entonces, si se presentaba otra operación, otra llegada de una avioneta, en las primeras condiciones iba a ser imposible realizar la operación. Entonces, después del segundo vuelo, yo envío un mensajero para dar cuenta del segundo vuelo. ¿Por qué? Porque las frecuencias de radio se encontraban intersectadas. ¿A qué me refiero? Cuando yo caminaba por el pueblo de Sion, ya estaban instaladas unas 14 firmas de narcotráfico, y me percato que por donde caminaba escuchaba comunicaciones militares en estaciones de radio. Y pasaba por otra estación y también eran comunicaciones militares. ¿Qué había pasado? Después llegué a determinar que el personal de tropa de la radio, que trabajaba en la radio, había vendido las frecuencias a los narcotraficantes. Entonces, ellos tenían la frecuencia diaria. Entonces ellos podían escuchar todas las comunicaciones de todo el personal militar. Por eso se decidió cortar la comunicación radial y comunicarnos por medio de un mensajero. Como le digo, envío el segundo mensajero y el segundo mensajero no llega. Al parecer, no sé, parece que fue interceptado por narcotraficantes que lo llegaron a detectar, al parecer. Eso no lo podría asegurar. Luego, después de eso, aparece una noticia, un reporte periodístico sobre la operación del 3 de agosto, que la realizó el primer equipo de inteligencia en el aeródromo de Sion, donde ya denunciaban irregularidades en esa operación. ¿Qué informaban? Informaban que los 500 kilos de droga incautados en la primera operación habían sido cambiados por 500 kilos de harina de maíz, que el dinero incautado
no eran 270.000 dólares, sino que eran 500.000 y se habían perdido 230.000. Luego de eso, recibo una llamada de Fabricio, de la compañía de inteligencia, y me dice que de parte de mi jefe inmediato superior, el jefe de la compañía de inteligencia, elabore un plan de operaciones para salvar responsabilidades. ¿Por qué? Porque él mismo, como mi jefe, no le habían comunicado que estaba realizando una operación especial de inteligencia en la localidad de Sion. No sabía el contenido de la operación. Entonces, él, al ver también por las noticias, me manda a indicar que elabore un plan de operaciones por escrito ya. Entonces, en ese momento yo elaboro el plan de operaciones Ángel, que se denominó así porque así me lo dijeron en el momento que me impartieron la orden. Y entonces elaboro el plan Ángel y elaboro un acta de entrega de dinero para justificar el reparto del dinero, conforme se había dispuesto. Y hacemos firmar a todas las personas que recibieron dinero. Eso yo lo envío en un sobre cerrado con el suboficial. Estamos hablando después del segundo vuelo. Lo envío con un sobre cerrado para que le entregue al coronel jefe de Estado Mayor Operativo y le informe cuántos vuelos se habían realizado hasta ese momento y que necesitaba el cambio urgente de personal. Pero además requería que me aprueben un plan de operaciones por escrito, debido a las noticias que habían salido por la prensa. Entonces, en esas circunstancias, el suboficial sale como a las 10 de la mañana, más o menos, y en horas de la tarde se produce un tercer vuelo. Donde envío a otro técnico de inteligencia que también toma nota de todas las actividades que realizaron los narcotraficantes en ese momento y su modus operandi. Luego de ello, ya después me entero que el suboficial, ese mismo día, 31 de agosto de 1994, entregó al coronel Murgueitio Jano, jefe de Estado Mayor Operativo, en su propia mano el sobre conteniendo el plan de operaciones Ángel y el acta de entrega. Además, le informó de los 2 vuelos que se habían realizado hasta antes de que él salga de Sion. Y le solicitó el cambio de personal, conforme le había indicado, y que era necesario que me aprueben un plan de operaciones para poder terminar la operación. El coronel le dice que no había problema, que le iba a revisar el plan, pero que regrese al día siguiente en la mañana. El suboficial regresa al día siguiente y es detenido y llevado a la inspectoría del destacamento Leoncio Prado. Y ya no logro tener comunicación con él. El coronel ese mismo día se presenta y simula, para mí, una visita de inspección. Yo le pregunto si se había entrevistado ya con el suboficial que había llevado el plan de operaciones y me manifiesta que no lo había visto. Eso me pareció extraño. Entonces yo tenía una copia del plan de operaciones y se lo mostré. Lo revisamos y él, cuando le terminé de dar cuenta, me dijo incluso que me da 10 días para terminar la operación, que me iba a cambiar los 20 efectivos de tropa y que me olvidara de algunos objetivos que estaban especificados en el plan de operaciones Ángel. Me dijo, solamente te vas a encargar de 3 objetivos, porque eran como 7 objetivos. Entonces me dijo, te vas a encargar de estos 3 objetivos porque no hay mucho personal. Y entonces, en esas circunstancias, yo esperaba al personal. Sin embargo, el día 5 de septiembre, 4 días después de su visita, volvió en un helicóptero acompañado del coronel inspector para comunicarme que la operación especial de inteligencia había abortado. En esas circunstancias me dicen que llame al señor Renzán. Ese es un indicativo, un apelativo de una persona del transador de los narcotraficantes. Yo voy a su casa y lo llevo hacia la base militar. Estando en la base ya nos suben a los 2 al helicóptero. Llegando al cuartel general del destacamento Leoncio Prado, me conducen a mi alojamiento en el pabellón de oficiales del destacamento Leoncio Prado. Una vez que estaba adentro, cierran la puerta, me ponen candado y ponen 2 policías militares. En ningún momento me comunicaron que estaba siendo detenido. A partir de ese momento me aislaron durante 45 días, totalmente incomunicado, sin permitirme llamar a un familiar ni a un abogado de mi libre elección. Y a partir de ese día
comienzan a hacerme me instauran un proceso administrativo, sin comunicarme. Soy llevado a la oficina del inspector, coronel inspector del destacamento Leoncio Prado, quien tampoco me comunica que estaba siendo investigado. Solamente me comenzó a hacer preguntas relacionadas al plan de operaciones de inteligencia. Cuando yo le comentaba que la orden había sido la de repartir dinero y permitir la salida de vuelos, él me dijo que no podía creer que el coronel jefe de Estado Mayor Operativo hubiera dictado esa orden, y menos por orden del comandante general. Entonces yo le dije que si él no entendía bien lo que eran las operaciones especiales de inteligencia, entonces que mejor me investigara la inspectoría de la DINTE, que era el órgano especializado en temas de inteligencia, que de repente ellos me podían entender. Sin embargo, continué dándole las respuestas que él requería. No recuerdo realmente si llegué a firmar o no llegué a firmar esas declaraciones. Al término de eso, pasaron más o menos como el día 14 de septiembre, el comandante general del destacamento Leoncio Prado estaba informando a la policía que estaban creando una comisión investigadora de la DINANDRO, de la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional de Perú de Lima, cuando en la zona donde se había supuestamente cometido los hechos existía una división antidrogas, un órgano natural de la policía especializado en ese tema para investigar el tema. Sin embargo, estaban creando una comisión investigadora de la Policía Nacional, desde Lima. Se presentan en mi alojamiento, esa comisión investigadora, acompañada de un fiscal, el fiscal titular de Tarapoto, acompañados de un mayor del Servicio Jurídico del Ejército, que se presenta como mi defensor para ayudarme. Sin embargo, la participación de este defensor fue totalmente, nula. Ni siquiera se pudo entrevistar conmigo, ni pudo decirme qué cargo me estaban imputando, ni por qué se encontraba esa comisión investigadora ahí. El hecho es que procedí a presentar mi declaración, mi manifestación, sin conocer los cargos que se me estaban imputando. Y al día siguiente estaban cambiando al fiscal titular y estaban nombrando un fiscal provisional ad hoc, a solicitud del jefe de la policía de San Martín, Huánuco. Entonces, me cambian también al fiscal. O sea, primero me cambian la inspectoría de la DINTE, que debía investigar el tema, y me ponen la inspectoría del destacamento de Leoncio Prado. Después debería investigar la DIMANDRO de Tarapoto, y crean una comisión investigadora de la DINANDRO de Lima. Luego el fiscal que estaba llevando el caso lo cambian y ponen un fiscal ad hoc. Entonces, y yo estaba totalmente incomunicado. O sea, ya me estaban abriendo, me habían abierto un proceso administrativo, un proceso en el fuero común, y ya me estaban abriendo otro en el fuero privativo militar. El día 25 de septiembre me comunican que había sido denunciado. Nunca me comunicaron que me habían iniciado una investigación, pero el día 25 me comunican que había sido denunciado al fuero común, al fuero militar, y me habían abierto un proceso administrativo. Entonces, así es como suceden los hechos hasta el 25 de septiembre. El día 28 de septiembre, el juez emite una orden de detención. Emite una orden de detención y le solicita al comandante general del destacamento Leoncio Prado que nos ponga a disposición de su juzgado. El comandante general no cumplió esa disposición, sino que nos presentó recién el 5 de diciembre. O sea, más de casi como 100 días después nos pone a disposición del juzgado. Y ya se inicia la investigación a través del juzgado. Eso es todo. ¿Puedo volver a preguntar? Señor. Pregunto a la Secretaría sobre el tiempo. Ya se acabó. Ha terminado, sí. Señor presidente de la Honorable Corte, como ustedes verán y podrán apreciar,
Este caso es bastante singular porque son 3 procesos que se caracterizaron en uno solo, bajo los mismos hechos. Pido la indulgencia para poder al menos preguntar sobre la afectación personal a la víctima sobre estos lamentables acontecimientos que ya se puede, de acuerdo a lo que ha referido, hubo no solamente una decisión arbitraria, sino incluso hay detalles que ya lo haremos llegar a través de nuestro alegato escrito, porque las características son bastante Sí, importantes. eso lo dejamos para los alegatos. Hay un Perfecto. tiempo destinado. Sí. Esta Corte otorga 3 minutos más que serán compensados también para el interrogatorio de la representación del Estado. Adelante. Agradecemos esta gentileza a los miembros de este órgano de la Corte. Con respecto a lo que señor Jorge Rosario, con respecto a lo que ha detallado, las consecuencias y el impacto en su vida personal, laboral, familiar y su entorno social, ¿cómo lo ha afectado y qué espera de esta honorable Corte? Muchas gracias. Bueno, en el aspecto personal, bueno, me ha convertido en una persona un tanto insegura por el hecho de que salió en la prensa durante varias veces en los periódicos de gran cobertura a nivel nacional de que había sido un oficial de inteligencia corrupto. Entonces, eso causó en mí, quedé como una persona marcada, ¿no?, para la sociedad, y tuve repercusiones en mi vida personal. ¿Por qué? Porque en mi vida laboral, porque el trabajo que conseguía, al poco tiempo era despedido. ¿Por qué? Porque se enteraban de que tenía antecedentes penales, judiciales, y entonces terminaba siendo despedido. O de lo contrario, tenía de repente un año en una empresa y comenzaban a verificar los antecedentes, y yo ya por mi propia cuenta sabía que iban a detectarme y me retiraba, ¿no? Entonces, eso económicamente me afectó demasiado, anímicamente, y lo cual también me ha impedido tener una familia, porque fui criado en una familia conservadora, en la cual mi padre siempre me inculcaba que el jefe de la familia es el hombre y es el que debe tener la capacidad de poder solventar los gastos de una familia. En el campo social, amical, ya no, por ejemplo, yo como estudié en el Colegio Militar Leoncio Prado, existen reuniones anuales y tuve que dejar de ir a esas reuniones porque la verdad que me sentía mal. De igual manera sucedió con mis amistades de la escuela militar, que también ya no pude acudir a esas reuniones, ¿no? Ahora, lo peor es que a pesar de haber el Estado ya autorizado la anulación de los antecedentes judiciales, penales, en el año 2006 se había anulado eso. En el año 2016 me ofrecen un importante puesto de trabajo en una compañía minera y luego me dicen de que tenía antecedentes judiciales. O sea, no los habían borrado. Y era por esa razón que todos los trabajos que me presentaba no podía conseguir nada. ¿Por qué? Porque las empresas te piden, por ejemplo, antecedentes penales, que los tenía sin antecedentes policiales, ya lo tenía sin antecedentes, pero me habían dejado el judiciales como una mina por ahí. Y eso no te piden, pero las empresas sí tienen acceso para poder solicitar ese documento, y perdí muchas oportunidades por eso. Entonces espero que la Honorable Corte tenga bien esos efectos que han causado en mi persona y proceda de la mejor manera, ¿no?, para que imparta justicia. Gracias. Muchas gracias a la representación de la presunta víctima, al señor declarante. Y corresponde ahora el interrogatorio a la representación del ilustre Estado de Perú con el tiempo adicional de 3 minutos. Y también se va a proyectar, pido que se baje la pantalla. Muy bien. Y favor de indicar el nombre de la persona que realizará el interrogatorio. Muchas gracias, señor presidente.
Quien realizará las preguntas al declarante será mi persona, Carlos Miguel Reaño Valareso, procurador público especializado supranacional y agente del Estado peruano para esta presente controversia. Muchas gracias. Primero, un saludo a la Honorable Corte, a la jueza y a los jueces de la Corte Interamericana, al declarante, a los representantes de la Comisión Interamericana y de los representantes de las presuntas víctimas. Señor Rosadio, buenos días. Perdón. Buenos días. Si le parece, trataremos de aclarar un poco los hechos, porque son bastante confusos, señor Rosadio. Creo que eso es uno de los grandes problemas del caso. Entonces vamos a tratar de aclararlos y para eso van a venir algunas preguntas y voy a proyectar algunas de las diapositivas para que usted nos pueda ayudar a señalar un poco estos hechos. En primer lugar, señor Rosadio, usted señaló que como jefe de la base militar de Sion, se realizaron vuelos de avionetas con cargamento de drogas. ¿Podría, por favor, precisarnos las fechas? ¿Cuántos fueron? 17, 24 y 31 de agosto. ¿Todas fueron autorizadas por usted? Así es. ¿Conocía usted el cargamento de cada una de las avionetas? Sí, fui informado de la cantidad. ¿Cuál era la cantidad que se transportaba de droga? 500 kilos ¿En cada una de las avionetas? en cada uno. ¿Cuánto aproximadamente eso es en tamaño, en volumen? 10 sacos como de arroz. ¿Y las avionetas son lo suficientemente grandes como para poder transportarlas sin ningún problema para decolar y luego aterrizar? Así es. Ok. ¿Usted recibió algún beneficio económico por la autorización de estos vuelos, señor Rosadio? Lo que yo recibí no fue un beneficio económico, fue el concepto autorizado por el jefe del Estado Mayor Operativo, que era por permitir la salida de vuelos. ¿Para qué? Para no levantar sospechas de que se estaba llevando a cabo una operación especial de inteligencia. Entonces, sí, se recibió $13.000, pero autorizado por el comando. Y incluso ordenaron que se reparta para no levantar sospechas. Pero Así entonces fue. sí recibió, digamos, el dinero. Sí, por supuesto, Ok. ¿Lo distribuyó entre el personal a su cargo? entre todos. ¿En qué más o menos modalidades o porcentajes? Al personal de técnicos oficiales un promedio de $1.000, 1.500, la tropa $40, sargentos reenganchados unos $500 más o menos. ¿Y cuánto dinero le correspondió a usted, señor Rosadio? Conforme a la operación, $2.000. ¿Dio cuenta de todo este dinero a su superior jerárquico? Por supuesto, envío un acta de entrega de dinero, ¿En qué fecha, señor Rosadio? 31 de agosto. ¿Qué hizo con ese dinero, señor Rosadio? Lo deposité en una cuenta. Ok. ¿Usted recibió la instrucción de remitir el dinero incautado a su comando? Le voy a explicar qué sucedió. Cuando me dan la orden de repartir el dinero entre todo el personal, incluso para mí me explican, el jefe de Estado Mayor Operativo en coordinación con el G2. Ellos me dicen, mira, tú vas a realizar esta operación especial de inteligencia. Si fueras un jefe de base normal, en un operativo normal, y tú te encuentras con una firma de narcotráfico que está realizando una actividad de narcotráfico y tú ves que aterriza su avioneta y lo capturas, entonces los narcotraficantes no van a hacer nada en tu contra, porque esa era tu función. El problema acá es que tú te vas a hacer como amigo de ellos y te vas a ganar la confianza de ellos. Entonces, para ellos, cuando tú captures su avioneta, vas a ser un traidor para ellos. Nosotros, como Estado, como Ejército, te vamos a sacar de acá del país inmediatamente después de la operación. Te vamos a sacar al extranjero y te vamos a mantener varios años en el extranjero estudiando cursos de inteligencia mientras tanto. Y para eso, lo que te dé el Estado no te va a alcanzar probablemente para poder esconderte en esas zonas. Gracias, señor Rosadio. Usted ha señalado dos frases que me gustaría reiterar. Era importarse ganarse la confianza y lo segundo, mostrarse como un oficial corrupto. ¿Usted siente que cumplió ambas misiones a cabalidad? Por supuesto, Ambas. por supuesto. ¿Se ganó la confianza Así es. de las mafias de tráfico ilícito de drogas en el Perú? Claro, porque esa era mi cubierta como oficial de inteligencia. Si leemos el Manual de Operaciones Especiales de Inteligencia, el ME 38-20, vamos a encontrar en la parte de
cubierta de los agentes de inteligencia que dice: la cubierta del oficial de inteligencia, o sea, su historia ficticia, debe ser tan real, debe ser tan creíble ante el entorno donde está desarrollando su operación, debe ser su razón de vivir para que sea acreditado su comportamiento como tal ante los demás. Entonces, ese era el objetivo de esta operación, mostrarme como un oficial corrupto para ganarme la confianza. Y es por eso que se instalaron más de 14 firmas. ¿Y cómo se mostró usted como oficial corrupto? Tomaba Con contacto, algunos hechos concretos, por favor. tomaba contacto con los narcotraficantes. Digamos, Porque se los un oficial que no es encontraba, corrupto, pues no toma contacto con los pero se los narcotraficantes. encontraba, saludaba, Sí, nos saludamos, almorzaba claro. con ellos. Claro, así es. ¿Eran amigos? No se puede decir que somos amigos. Simplemente era simular, porque esa es la parte de la cubierta, es simulación, es una actuación que hace un oficial de inteligencia para lograr el objetivo final que para mí era la captura de los narcotraficantes, ¿no? Señor Rosario, sigo sin comprender algo, porque usted ha señalado en su declaración que era un oficial de inteligencia sin experiencia. Entonces, ¿cómo podría tener la capacidad para ponerse en cubierta y simular para ganarse la confianza y mostrarse como un oficial corrupto? El hecho de que no tenga experiencia en operaciones especiales de inteligencia no quiere decir que no puede entender lo que es una cubierta. Si la cubierta es ganarse la confianza, y fue la orden que se me dio, incluso el coronel llega a decir de que debía salir con los narcotraficantes, debía ir a las discotecas, y eso él mismo lo ha declarado. Entonces, para mí, estaba cumpliendo la orden. Para mí no era ilícito. Le pregunto solamente porque usted había señalado que era un oficial sin experiencia, entonces Sí, trataba de entender cómo podría haber cumplido a cabalidad ambas órdenes de ganarse la confianza y mostrarse como un oficial corrupto. Solamente por eso. Señor Rosario, le pido que por favor observe el siguiente documento que se va a mostrar en pantalla. Perdón. No sé si lo tienen. ¿Lo puede? Lo tiene en la mano. Corresponde al anexo 32 del informe de fondo. Es la continuación de la declaración instructiva del 14 de diciembre de 1994, rendida ante el juez de primera instancia mixto, que consta de 3 páginas. Y están resaltadas algunas de ellas. ¿Reconoce su firma y huella digital en él, señor Rosario? Sí, claro. Sí, es su firma y su huella. ¿Recuerda lo que usted señaló? Sí, claro. Acá negué todo. ¿Por qué? Voy a explicar. Me permite hacerle la pregunta primero, solamente le pregunté si recordaba. ¿Recuerda? Sí, claro. Ok. Ante la pregunta sobre si durante su gestión realizó 3 vuelos recibiendo dinero para facilitar el transporte de droga en la que intervenían sus subalternos, lo cual no dio cuenta a su superior ni tampoco emitió el dinero en moneda extranjera, usted señaló, y se encuentra resaltado, que no ha realizado tal hecho, ya que solo ha permitido la salida de avionetas con pasajeros, que no ha recibido dinero alguno y que no debía de dar cuenta a sus superiores. Señor Rosario, ¿cómo la Corte debería comprender entonces estas declaraciones contradictorias entre lo que usted dice que ha negado y lo que acaba de decir aquí? Voy a explicarlo. Si ustedes revisan mi declaración ante la Inspectoría del Destacamento Leoncio Prado, mi declaración ante la DINANDRO, mis declaraciones ante la Corte Superior de Justicia de San Martín, mis declaraciones en el Fuero Privativo Militar ante el Consejo de Guerra Permanente, todas son de manera uniforme. En ningún momento he negado esos hechos. ¿Qué pasó en esta oportunidad? Cuando nos ponen Destacamento Leoncio Prado, el juez de Juanjuy ordena depositarnos en el batallón de ingeniería número 112 Huascarán. Disposición que cumple plenamente y cabalmente el jefe del batallón de ingeniería, porque nos deposita en un hueco de concreto de 3 metros por 3, de una profundidad de más o menos 3 metros, y nos tiene ahí durante 105 días. Durante 105 días nos tienen depositados en ese hueco de una manera cruel
e inhumana. Gracias, sin señor Rosadio, permitirnos pero- salir ni un solo momento de ese lugar. Señor Rosadio, la pregunta era concreta. ¿Cómo debería la Corte interpretar? Porque entender estas contradicciones. En esas circunstancias, tratamos de conseguir un abogado. Los abogados, cuando leían el expediente, pedían 25.000, 30.000, 50.000 dólares para ver el caso. Bueno, no teníamos plata para ello. Nos conseguimos un abogado de poca experiencia. Y según él, su mejor estrategia de defensa fue negar todo. Y como se podría ver en el expediente, todo el personal militar negó los cargos porque él era nuestro único abogado. Y Entonces, dijo, ¿está de acuerdo usted con que negó los sí, cargos? claro. Fue por una estrategia del abogado, ¿no? Fue mal por una asesorado. estrategia. Fue por una estrategia. ¿Y por qué cambió de estrategia, señor Rosadio? Porque me di cuenta que estaba en lo correcto el abogado y por eso lo cambiamos. Usted, siendo oficial de inteligencia, se dio cuenta que el abogado estaba en una estrategia incorrecta. Por supuesto. Ok. Voy a seguir una siguiente pregunta. Ante la pregunta sobre cómo es cierto que el dinero recibido lo repartió entre su personal de tropa por indicaciones del coronel Jano, tal como refiere en su manifestación policial, usted señaló que es falso, ya que nunca ha repartido dinero. Igual, por estrategia, usted Igual. negó los cargos. Así es. Finalmente, ante la pregunta de cómo es cierto que su coinculpado Zambrano Hidalgo le hizo entrega de 13.000 dólares producto de 2 vuelos, usted señaló que es totalmente falso haber recibido tal dinero. Igual, por estrategia del abogado defensor, ¿no? Pero 24 años usted se presenta ante la Corte Interamericana y señala que eso no es cierto, que usted negó los cargos y que los hechos son distintos. Lo que estoy diciendo es que en ese momento fui mal asesorado por ese abogado. Pero si vemos mis manifestaciones a todos los niveles, son uniformes. En todos los niveles reconocí los 3 vuelos, el reparto del dinero. En ningún momento los he negado. Bueno, antes el juez de primera instancia en la Ante el declaración de juez, usted ese el sí, pues. 14 de diciembre no es que son uniformes, señor Rosario, hay una contradicción evidente. Y lo hemos visto en páginas, en los PowerPoint. Ese es un alegato, Perdón. formule la pregunta. Señor presidente, disculpe. Le preguntaba, ¿cómo la Corte entonces debería comprender estas declaraciones contradictorias, ¿no? Y lo que usted señala en la audiencia, que creo que usted ya lo respondió. Muchas gracias. Señor Rosadio, la no comunicación a sus superiores de otros vuelos clandestinos con droga, ¿fue el único motivo por el que se dispuso su pase a situación de retiro? Repito, el primer vuelo yo lo comuniqué por radio al teniente Fabricio. Fabricio dice, no entendí en realidad lo que me estaba diciendo porque era en clave. En el segundo vuelo yo envío un mensajero. El mensajero no llega y está en mis manifestaciones, que envío un mensajero. Y al parecer fue porque los narcotraficantes lo detectaron y al parecer algo hicieron con él. Y tal vez no habrá entendido el mensajero porque usted le dio la clave de que en un poblado de 2.000 habitantes, bastante alejado de cualquier ciudad grande, había salido una ambulancia. Digo, le pregunto, tal vez ese fue el motivo por el cual no habrá entendido. Bueno, eso habría que preguntarle a él. Pues la clave con el coronel fue, salió una ambulancia, era que había salido una avioneta ¿Y con fue droga. transmitida sí, esa clave a todos los el personal de su tropa? es que yo no tenía por qué comunicarle a la tropa. Perdón, donde usted era a cargo. Usted ha señalado que estaba a cargo del... Esa era la base. una coordinación que tenía que haber con el coronel inspector. Con Fabricio, el teniente Fabricio, nunca tuvimos un contacto antes de la misión. A él lo pone cuando yo ya estaba en misión, deciden colocarlo de oficial de enlace, una cosa así. Y él no sabía la clave, al parecer. Entonces, reitero la pregunta. La no comunicación de los superiores de otros vuelos clandestinos que usted ha negado, ¿no sería el único motivo por el cual se dispuso su pase a situación de retiro? ¿Estaríamos de acuerdo con ello? No entiendo la pregunta. Usted ha ¿Por qué no señalado contesté que que he la- dado cuenta? La no comunicación a sus superiores de otros vuelos clandestinos de droga, yo le consulté si fue el único motivo por el cual se dispuso su pase a la situación de retiro. Yo creo que mi pase a la situación de retiro no fue por los vuelos ni por el dinero, sino fue porque se presentó el plan de operaciones Ángel con el acta de entrega. ¿Qué hacía ese plan? Ponía en clara evidencia al alto comando del destacamento Leoncio Prado, quien estaba autorizando operaciones especiales de inteligencia de manera ilegal, sin la autorización de la DINTE, violando la normativa interna en el procedimiento de operaciones especiales de inteligencia. Y el comando, para cubrirse, encontró un chivo expiatorio. Eso es lo que sucedió. Además, porque en ese momento estaba siendo cuestionado por las graves denuncias en la operación especial de inteligencia en el aeródromo de Zaposoa, donde se perdieron 500 kilos de droga y 230.000 dólares. Gracias, señor Rosario. Ya que toca el plan Ángel, voy a ponerle algunas diapositivas, por favor. Hemos señalado el plan de operaciones Limpieza 94. Usted reconoce el documento que tiene a la vista y que ve en pantalla, que se le ha entregado
y conocía la existencia del plan de limpieza 94? Quisiera preguntar si es legible lo que tiene. Bueno, no es muy legible, pero quiero aclarar acá, el plan de operaciones limpieza 94 nunca existió. Solamente existió en el archivo de repente del comando del destacamento de Leoncio Prado. Interesante, gracias lo que dice, porque dice que nunca existió, pero lo estamos visualizando. ¿Usted tiene conocimiento que en su legajo personal, en la Inspectoría del Ejército y en el expediente remitido por el Ejército peruano, consta este documento denominado Plan Ángel en su expediente, en su legajo personal? No, siempre me fue negado, cada vez que he solicitado mi legajo personal o el expediente administrativo o el expediente en el fuero privativo militar me ha sido negado. ¿Por qué? Por carácter de confidencial. Incluso mi legajo, he pedido qué puestos he ocupado en los cursos que he realizado, qué unidades he trabajado, y siempre me ha sido negado esa información, aduciendo que mi información personal también es confidencial. Y tengo los documentos. ¿Ah? Perfecto. Entonces usted solamente conoce el Plan Ángel. ¿Tuvo usted autorización de sus superiores a la realización de ese denominado Plan Ángel? Como le digo, la orden vino del comandante general del destacamento Leoncio Prado. Además, existe la manifestación del coronel jefe del Estado Mayor Operativo, quien dice que el plan de operaciones especial de inteligencia que me encomendó se encontraba dentro del marco del plan de operaciones limpieza 94. Y le voy a explicar. Ese plan de operaciones limpieza 94 recién lo confeccionaron al término de la operación, y los 45 días que me tuvieron aislado e incomunicado, se presentaban permanentemente el coronel jefe del Estado Mayor Operativo y el G2 para que le firmara el acta de haber tomado conocimiento de ese plan que nunca me fue comunicado al momento que me fue impartida la misión. Gracias, señor Rosario. Le pido por favor que observe los siguientes documentos, que es el acta del Consejo de Investigación para oficiales subalternos del 7 de febrero del 95 y que consta en el anexo 10 del informe de fondo de la Comisión Interamericana. Este anexo consta de 6 páginas, pero por cuestiones de tiempo solamente se van a visualizar 2 de ellas, pero a ustedes se les ha hecho llegar. En esta... No lo veo. ¿Tiene el documento? Está en la copia. La copia se ve muy... Ya, No se advierte. ya acá está. Sí está, sí lo tiene. Ya lo vi. No, señalado que sí lo tiene. Gracias. Muy bien. Usted señala esta acta del Consejo de Investigación para Oficiales Subalternos del 7 de febrero del 95. Se concluye que usted fue pasado a situación de retiro, entre otros puntos, y se encuentran resaltados, si me permito leer. Punto número 4. Está aprobado que usted autorizó la realización de 3 vuelos clandestinos de avionetas de droga el 17, 24 y 31 de agosto del 94, habiendo dado cuenta al puesto de comando del destacamento Leoncio Prado, solo el último vuelo, el 31 de agosto del 94. Número 5. Está aprobado que usted permitió la instalación y operación de un laboratorio para la elaboración de PBC, que es pasta básica de cocaína, en la localidad de Sion. Punto número 6. Está aprobado que usted, por la autorización de los vuelos clandestinos de droga, instalación y operación de un laboratorio, recibió beneficios económicos personales. Punto número 7. Está aprobado que usted no dio cuenta al puesto de comando del destacamento Leoncio Prado de la comercialización por personal TSM, que conocemos las siglas, de 32 granadas tipo piña a un narcotraficante. Asimismo, no dio cuenta de su posterior recuperación. Señor Rosario, ¿reconoce usted la responsabilidad en estos hechos? Ninguna. Se lo voy a explicar. Vamos a empezar por las granadas. Le pediría brevemente, por favor, porque también tengo que moderar un poco el tiempo. Las granadas fueron recuperadas en su totalidad. Y eso lo aparece en el dictamen número 667 del jefe de asesoría legal de la Inspectoría General del Ejército, donde él dice, al parecer todas las granadas fueron recuperadas. Además, en ese dictamen del jefe de asesoría legal de la Inspectoría General del Ejército, claramente califica el informe de investigación sobre el cual se basaron estas denuncias, que dice así en forma clara, en el informe de investigación no se determina en forma clara y precisa el plan de operación de inteligencia en que se designó al teniente Rosario como jefe de base y misión a cumplir. Al parecer, pone así, al parecer habría sido instigado a la comisión de un delito, por lo que se habría cometido el delito de abuso de autoridad y contra la Administración de Justicia. Gracias, dictamen señor Rosario. 667 del día 2 de diciembre de 1994, hecho que no fue
considerado Ok. para esta acta ni para, para Podría, el informe de la Inspectoría General podría del incluirlo a Ejército. sus representantes en los alegatos orales, señor Rosario. ¿Cuándo presentó su primera declaración en el marco del proceso que se le siguió a nivel de inspectoría del destacamento Lencio Prado, señor Rosario? No lo recuerdo, puede haber sido entre el 5 al 14. Le voy a poner unas diapositivas, señor Rosario. Las declaraciones testimoniales del 5 y 12 de septiembre. De 1994, que constan de 9 y 3 páginas, pero que por cuestiones de tiempo también solamente se van a visualizar en pantalla algunas de ellas. Perdón, Sí, las esto tienen. Se fue entregado el día de ayer, señor, por correo electrónico, señor presidente. No lo hemos recibido. Por eso están precisamente para que usted las tenga a la vista como declarante. Se ha entregado a la Corte Interamericana y la Corte las pone a disposición. para que No es legible. No, problema. Ok, no es legible. En ellas se señala que sus declaraciones testimoniales son del 5 y del 12 de septiembre del 94. Y han sido incorporados en la respuesta del Estado a la prueba mejor resolver solicitado por la Corte mediante nota 80 del 30 de enero. ¿Usted reconoce su firma y huella digital? Sí, claro, esa es mi firma. Entonces sí son legibles. No, la firma, pero el contenido no se puede leer. Ok, tampoco los jueces lo podrán. de acuerdo, señor presidente. Entonces, pero sí reconoce su firma, eventualmente Claro, la huella esa difícil. es mi firma, claro. Ok. Reconoce la autenticidad. ¿Usted brindó la declaración? El No. 5 y el 12. No Tampoco la puedo brindó. verificar la autenticidad porque nunca me han dado acceso a estos documentos. Lo he pero solicitado me durante refiero a la 25 autenticidad años y de su nunca firma. recién lo están presentando. Me refiero a la Incluso autenticidad del documento y- en este momento recién. Señor Rosario, me refiero a la... Pregunte y que responda. Me refiero a la autenticidad, por eso le pregunto. ¿Brindó usted su declaración? ¿Reconoce usted la autenticidad de la misma? Claro, he prestado declaración ante la inspectoría, por supuesto. Ok. Y ahora, para eso, yo también le diría, ¿y por qué no procedieron conforme a lo que dice el dictamen de la Inspectoría General del Ejército? Que y dice, debe disponerse, se investigue el plan de operaciones. Y, porque al parecer habría sido instigado a la comisión de delito. Gracias, Y señor el Rosario. Estado nunca lo hizo. ¿Cuántos nunca años investigó. cumplió usted de condena de prisión efectiva? ¿Cuántos años cumplí de condena? Sí. ¿A qué se refiere? No entiendo ¿Cuánto bien. tiempo usted estuvo privado de su libertad? Acá, como 4 años y medio. ¿Recuerda brevemente las fechas, ligeramente? Desde el 5 de septiembre de 1994 hasta el 5 de marzo de 1999. Entonces, usted no cumplió la pena de 6 años que se le impuso por la Corte Superior de Justicia de San Martín, mediante sentencia de fecha 17 de abril del 96, y que vencería, según señala la sentencia, el 4 de septiembre del 2000. Tampoco cumplió No la entiendo, pena. no entiendo Le eso. consulto. Si usted me dice que salió el 4 o el 5 de marzo del 99, no cumplió la pena de 6 años que le impuso la Corte Superior de Justicia de San Martín mediante sentencia de fecha 17 de abril del 96 y que según la sentencia vencería el 4 de septiembre del 2000. Si salió antes, no la vencería. No, lo que pasa es que la Corte Superior me sentencia 6 años y al año siguiente la Corte Suprema lo eleva a 15 años, sin motivación alguna. Entonces, por esa razón me quedé todavía, si bien es cierto, no se cumplieron los 6 años, pero en el Perú existen beneficios, pues, ¿no? Beneficios penitenciarios para salir antes. Señor Rosario, ¿qué recursos interpuso usted dentro de los procesos en los que fue objeto? Brevemente, por favor. Ante el proceso administrativo, ninguno, porque los abogados que tuve como defensores de oficio proporcionados por el mismo Estado no me asesoraron en nada. No pude presentar ningún recurso. En el fuero privativo militar, cuando apelé a la sentencia, tampoco presentaron el alegato de defensa. Defensores de oficio que nunca estuvieron presentes en el proceso privativo militar, fui asesorado, entre comillas, por el fiscal militar. O sea, como no llevaron al abogado defensor de oficio, el tribunal no lo llevó, me hicieron salir de la sala y al fiscal militar que estaba con su cinta, su medalla, lo agarraron, le sacaron su medalla y lo pusieron como mi defensor. Entonces tampoco pude presentar un alegato de defensa. No existe ninguno. Y en el fuero común presenté una naturaleza de excepción de acción, la cual no fue motivada. Y igualmente recursos de nulidad, alegatos. Si me permite, señor presidente, solamente una, ya dado que el declarante se ha extendido alguna de sus respuestas, una sola pregunta. Señor Rosario, usted ha señalado, o sus representantes han señalado en escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, montos de reparación de daño material aproximados de 4 millones de soles. Y en un escrito anterior ante la Comisión Interamericana, cuando le preguntan sobre la posición de enviar eventualmente el caso a la Corte, el monto es de 7 millones de soles. ¿Esa es la reparación, señor Rosario, que usted estaría conforme? Esa Creo que la Corte- respuesta tendría que darla a mi abogado. Pero le pregunto, No, ¿estaría de tendría- acuerdo con esa reparación? Tendría que darla a mi abogado, la verdad. De acuerdo, señor Rosario, gracias. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor agente del Estado. Muchas gracias, señor declarante. Ahora corresponde, si así lo desean, la intervención, las preguntas por la jueza y jueces de este tribunal. Señor juez Ricardo Pérez Manrique, adelante, por favor. Buenos días, doctor. En primer lugar, quería preguntarle que nos precisara un poco, usted tiene una versión de los hechos y todo el contexto que es radicalmente opuesto a la que han sostenido los señores agentes del Estado, ¿verdad? Usted sostiene que recibió determinadas órdenes para realizar su misión y el Estado lo niega. Entonces, ¿a qué atribuye este cambio de, aparentemente, según usted, un cambio en la actitud de su mando respecto a lo que usted tenía que hacer, ¿verdad? Mire, ya con el tiempo y luego de revisar ya toda la documentación que ha proporcionado el Estado peruano a nuestra parte a través de la comisión, he podido llegar a una conclusión. ¿Qué ha sucedido? Estos hechos, realmente el detonante, el punto de quiebre, es cuando yo envío el plan de Operación Ángel con el acta de entrega de dinero. Hasta ese momento no existía ningún problema. Cuando aparece la noticia en la prensa televisiva de que había una operación especial de inteligencia en la que se habían robado los 500 kilos de droga y habían desaparecido $230.000, y yo elaboro el plan de Operación Ángel y el acta de entrega, se puso en evidencia que el alto comando del destacamento Leoncio Prado estaba autorizando, violando la normativa interna del Perú, la Directiva Única de Funcionamiento del Sistema de Inteligencia, sobre el procedimiento de aprobación y autorización de operaciones especiales de inteligencia. Entonces, a raíz de eso, sale en medio de la prensa, ellos estaban autorizando operaciones sin autorización, ilegalmente. Mi jefe me dice, elabora el plan de operaciones para que salvaguardas tu responsabilidad. Cuando yo lo elaboro y lo presento con el acta de entrega, ponía en evidencia que el comando no había hecho ningún plan. Además de la revisión del informe de investigación de la inspectoría, se nota una grave contradicción entre el alto comando. Por una parte, el coronel jefe del Estado Mayor Operativo había declarado que me había ordenado realizar una operación especial de inteligencia. Me preguntan a mí y yo declaro que era una operación especial de inteligencia. Le preguntan a su oficial Sagua y él dice que era una operación especial de inteligencia. Entonces, el inspector se supone que conocía la normativa interna, sabía que el único que podía hacer un plan de operación especial de inteligencia era el G2 de la sección de inteligencia. Entonces, también lo llama y lo interroga. Y él declara que sí tenía conocimiento de la operación, pero que no podría tratarse de una operación especial de inteligencia porque él no había formulado el plan correspondiente para la aprobación de la DINTE. Entonces, esa grave contradicción demostraba que el alto comando estaba autorizando operaciones ilegales, sin autorización de la DINTE. Entonces, al presentar yo el plan de operaciones lo ponía en evidencia, y ante la denuncia de la prensa, ellos tratan de limpiar su imagen, para decir que estaban combatiendo a los oficiales que estaban coludidos con el narcotráfico. Bien, así es, muchas gracias. Otra pregunta. O sea que el denominado Plan Ángel, en realidad lo redactó usted. Así es. ¿No? Entonces, ¿este plan no correspondería a que lo hubiera redactado la superioridad porque es la que está en condiciones de imponer órdenes? Es correcto, señor magistrado. Lo que sucede, la orden impartida fue verbal. Cuando yo solicité el plan de operaciones, me dijeron que la operación tenía la aprobación desde Lima, entendiendo yo la DINTE. Y incluso me dijeron que el plan me lo iban a entregar en el transcurso de los días. Al no recibir ninguna respuesta, ningún plan de operaciones, y ante la noticia que sale propalada, mi comando ya directo de jefe de la compañía de inteligencia me ordenan elaborar un plan. Entonces, es así como se elabora ese plan de operación de inteligencia. Pero que no fue, o sea, contiene las disposiciones
y las directivas estrictamente que me impartieron en el momento de la misión, pero no es un plan elaborado por el comando. O sea, eso lo redacto yo para que ellos lo revisen, lo modifiquen si quieren, pero al final terminen de aprobarlo para poder culminar la operación. ¿Y este es el orden lógico de proceder? Sí, totalmente. Acá hubo, como le digo, el comando me estuvo utilizando. Me ha utilizado, se ha aprovechado de mi inexperiencia en el arma de inteligencia para ordenarme una operación especial de inteligencia a la cual yo no tenía la capacidad en ese momento ni la experiencia para poder desarrollarla. Y el comando, violando los procedimientos para la aprobación de especial de inteligencia, me designa a mí, sin ningún tipo de experiencia, cuando los reglamentos dicen que para operaciones especiales de inteligencia deben ser elementos seleccionados con amplia experiencia en operaciones especiales. Bien. En sus declaraciones usted ha manifestado que cuando ha tratado de informarse de antecedentes de su problema, ha encontrado que la documentación está rotulada como confidencial. Así es. Y habló de su legajo. ¿A qué documentación le han denegado el acceso por parte del ejército peruano? Yo solicité mi legajo personal. Mi legajo personal. O sea, no estaba pidiendo el legajo personal ni siquiera de otra persona. Mi legajo. Y se me comunicó que por reglamentos internos esa información no me podía ser entregada, que era de carácter confidencial. ¿Qué estaba solicitando? Estaba solicitando mi récord académico, cómo había ocupado los puestos en los diferentes cursos, mis notas en las diferentes zonas de emergencia. Estaba pidiendo que ellos comuniquen que me habían condecorado con el sentido de la pacificación nacional por mi desempeño en zonas de emergencia. Ninguno de esos documentos me lo quisieron entregar. Pedí copia del acta de haber tomado conocimiento del plan de operaciones limpieza 94 que aparece acá, que nunca existió. ¿Qué se me dijo? Que el plan de operaciones limpieza 94 no aparece en los archivos del ejército. No aparece en los archivos del ejército. Lo han buscado, le preguntaron al jefe de la sección inteligencia y contrainteligencia y él manifestó, nosotros tenemos el documento, y dijo, no aparece en los archivos el plan de operaciones limpieza de enero 94. Terminando finalmente de decir que probablemente haya sido incinerado, lo cual no es así, porque si hubiera sido incinerado, debería existir un acta, un inventario de los documentos incinerados y comunicarme ese documento fue incinerado en tal año. Para puntualizar, quiere decir que algunos de los documentos que se le exhibieron hoy por parte del Estado, en su momento, es decir, concretamente el tema del plan de operaciones, en su momento a usted se lo negaba, usted nunca lo había visto hasta ahora. Es la primera vez que veo limpieza 94, nunca me lo fue entregado. Además, si hubiera existido, o sea, para explicarle más o menos, doctor, cómo es el procedimiento. Los planes de operaciones de todo el ejército están custodiados, no se encuentran en los escritorios del personal. Los planes de operaciones se encuentran en caja fuerte. En la caja fuerte, ¿quiénes tienen acceso a esa caja fuerte? El jefe de operaciones y el G2 o el S2, los de inteligencia. Eso está en una caja fuerte y viene así empastado y tienen una hoja que se llama un formato ZZ o el acta de haber tomado conocimiento de un plan. Entonces, cuando un oficial le cargan una misión, él debe tomar conocimiento de dicho plan. Entonces sacan el plan de operaciones de la caja fuerte, se lo entregan y yo habría tenido que haber firmado el acta de haber tomado conocimiento de ese plan y que todo el contenido que se encuentra ahí lo voy a mantener para mí. ¿Por qué? Porque después, si hay una infidencia, entonces solamente sacan el plan de operaciones y dicen, a ver, ¿quiénes leyeron este plan? 3. Allá, entre los 3, uno de ellos ha hablado o ha soltado información correspondiente al plan. Entonces, esos planes de operaciones se encuentran en caja fuerte. Entonces, ya, ellos decían que el plan de operaciones limpieza 94 era secreto, que esto, que el otro. Ya, preséntame el acta. No me presentes el plan. Preséntame el acta de haber tomado conocimiento del plan. Que es una hoja donde dice, tomé conocimiento del plan de operaciones tal. Y me reservo el derecho de no divulgar el contenido de este plan. Eso es lo que dice el acta.
pero ni siquiera esa acta pudieron presentarla. ¿Por qué? Porque este plan, Operación de Limpieza 94, nunca existió, señores, nunca existió. Y los 45 días que me tuvieron aislado e incomunicado, trataron de convencerme que lo firmara. Es decir, lo elaboraron después de haber abortado la operación y haberme iniciado un proceso disciplinario en el Fuero Común y en el Fuero Militar. Recién elaboraron ese plan. Es por eso, y yo me negué a firmarlo, rotundamente. Es por eso que no he podido presentar en los expedientes. Cuando usted lee en la sentencia del Fuero Común, va a ver que la misma Corte Superior de Justicia dice que todas mis explicaciones son atendibles, son creíbles, todo, pero mi comando me puso a disposición de ese colegiado por directivas internas que desconocen por lo que cometí un delito. Así lo dice la Corte Superior. O sea, a ellos tampoco le entregaron el plan. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, juez Ricardo Pérez Manrique. Pregunto al juez Patricio Pazmiño Freire si desea intervenir. Adelante. Gracias, presidente. Una pregunta, o dos preguntas en una. Adelante, doctor. ¿Cuándo fue detenido la primera vez? El 5 de septiembre de 1994. ¿Qué autoridad emitió la orden de detención? Ninguna. Fui detenido por el personal de la Inspectoría del Destacamento Leoncio Prado sin comunicación alguna. Solamente me condujeron a mi alojamiento, me cerraron la puerta con candado, pusieron 2 policías militares, uno en la puerta y uno en la ventana, y nunca me comunicaron que había sido detenido. ¿Qué tiempo duró esa fase? Estuve 45 días aislado e incomunicado, completamente solo en un cuarto. Después de lo cual ya me sacaron y después de eso me llevaron a un hueco de 3x3 de concreto, de 3 metros por 3 metros, un pozo, un hueco. ¿Con qué orden judicial o de alguna autoridad? Existe una orden judicial del juez de Juanjuy que ordena al jefe del batallón de Juanjuy, donde le dice: no tengo espacio para personal militar en el establecimiento penal. Los dejo en calidad de depositados a los militares. Y parece que el comandante jefe de ese batallón, con el comandante general, porque los dos tenían conocimiento, siguieron al pie de la letra la indicación del juez y nos depositaron en un hueco de 3x3 durante 105 días. O sea, a partir de esa primera detención, usted ya nunca más volvió a salir. Después de la primera detención de los 45 días, tuve una especie, no me comunicaron tampoco, pero tuve una especie como de arresto interno del cuartel, ¿no? O sea, podía caminar dentro del cuartel, pero no podía salir de la instalación. Más o menos, estamos hablando, el 5 de septiembre soy detenido. No me comunica, nadie me comunica nada. El día 20 de octubre, o sea, después de 45 días de estar aislado y incomunicado, como que me liberan internamente. O sea, me sacan del aislamiento, mejor dicho. Me sacan del aislamiento y me tienen trabajando hasta el 5 de diciembre. Hasta el 4 de diciembre. El 5 de diciembre soy llevado a ese hueco. Hasta, por 105 días, hasta el 20 de marzo de 1995. Muchas gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias, gracias, juez Patricio Pazmiño. Juez Eugenio Rulza Farón, adelante. Señor, ¿usted hay en la legislación peruana alguna habilitación para apelar al agente encubierto, la función de agente encubierto? Efectivamente, doctor, pero no tengo conocimiento realmente de la norma, pero sí existía, que cuando se nombraba a un agente encubierto, como era en mi caso, el Comando del Ejército debió haber comunicado al Ministerio Público que se estaba llevando a cabo una operación especial de inteligencia y que yo había sido designado para ejecutar esa operación especial de inteligencia. Debió comunicar al Poder Judicial, debió comunicar a la DINANDRO y debió comunicar a la DEA, pero ninguno de esos procedimientos se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque solicitamos información y el Ejército contestó que no se había realizado ninguna de esas acciones, no se realizó ninguna documentación. Por eso que yo le decía,
cuando estaba explicando sobre al otro miembro de la sala, que la operación especial de inteligencia fue designada ilegalmente, irregularmente. ¿Por qué? Porque no fue autorizada por la línea de comando que debió ser, sino que fue autorizada por otros actores sin tener la autorización respectiva conforme a ley. A eso me refería. Cuando usted aceptó y pasó a cumplir la orden, ¿entendía en ese momento que la orden era lícita? Totalmente. ¿Por qué? Porque la orden, en el ejército nosotros confiamos en nuestros oficiales superiores. Y el comandante general del destacamento Leoncio Prado, el día 4 de agosto de 1994, me ordena presentarme a la oficina del coronel jefe del Estado Mayor Operativo para recibir la orden de realizar una operación especial de inteligencia. Entonces, la orden viene del más alto nivel del destacamento, es la máxima autoridad. Y él me dice a mí, acércate a la oficina del coronel para que recibas una orden especial de inteligencia. Cuando me acerco, encuentro en la oficina al coronel, jefe de Estado Mayor Operativo, y al G2, quien conforme a ley era el único que podía solicitar la realización de una operación especial de inteligencia. Y cuando me imparten la orden, y yo pregunto por el plan de operaciones, me dicen que esto ya estaba aprobado desde Lima, que en el transcurso de los días me iban a entregar el plan de operaciones. Sin embargo, después como se ve en sus manifestaciones, eso no fue así. Entonces yo pensaba que todo era lícito. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias, jueza Faroni. Jueza Elizabeth Odio Benito, adelante. Gracias, presidente. Unas preguntas nada más para... Adelante, doctora. Para tratar de entender un poco los hechos, que me resultan un poco confusos. Usted dice que se graduó de militar. ¿Y cuándo empezó su vida profesional en el ejército? En enero de 1989. Enero 89. Quiere decir que para el año 94 ya usted llevaba varios años trabajando en el ejército, siendo miembro del ejército. Sí, claro, siendo miembro del ejército, claro, ya tenía como 5 años y 6 meses más o menos. ¿Qué funciones realizaba en ese momento? Bueno, me he desempeñado como comandante de pelotón. Yo inicialmente egresé como alférez del arma de caballería y me desempeñé como comandante de pelotón, como instructor, como comandante de escuadrón, como S1, S2, S4, oficial de enlace entre el Perú y el Ecuador, jefe de patrulla en zonas de emergencia, jefe de base contrasubversiva, nada más. ¿Realizando qué labor fue que dice usted que le dieron una medalla? En zona de emergencia, por mi participación entre los años 92 y 93 en las zonas de Huancavelica y Ayacucho. Es decir, que usted no tenía nada que ver con narcotráfico en esos años. Por supuesto, si revisamos mi legajo, o sea, no podemos ver mi legajo, pero todas las unidades en las que he trabajado fueron de frontera, porque por la especialidad de caballería, el arma de caballería, sus unidades están en frontera. Y debido al conflicto armado que se vivía en esa época, me destacaron también a zona de emergencia, como pasan casi todos los oficiales del ejército, pasaban en esa época, fui destacado a zona de emergencia el año 92 y 93. Pero, bueno, esa es la experiencia que tengo como oficial. Como el arma de inteligencia, no tenía ninguna. Recién había acabado el curso de inteligencia. Ahí es donde empieza en el año 94. Eso. En el año 94, por concurso público, ingresé al arma de inteligencia y soy primero cambiado de colocación a la escuela de inteligencia y a la vez como alumno para el curso de reclasificación para el arma de inteligencia que terminó en el 30 de junio del año 1994. A partir del 1 de julio soy destacado al destacamento Leoncio Prado, a la compañía de inteligencia número 341, pero recién viajo a esa unidad el día 20 de julio. ¿Las operaciones de inteligencia todas tienen que ver con el narcotráfico? No, hay operaciones de inteligencia, le voy a explicar ahí para que más o menos se entiendan.
Las operaciones de especial inteligencia son de características clandestinas e ilegales. Las militares son sabotaje, espionaje, ¿no? No sé, de repente interceptaciones de comunicaciones, que son ordenadas por los comandos, ¿no? Esas son operaciones especiales, porque utiliza características y técnicas ilegales. Pero eso solamente lo pueden hacer los oficiales de inteligencia, no pueden hacerlo oficiales de otras armas. ¿A qué ciudad fue que lo trasladaron para que hiciera usted esta labor encubierta de hacerse amigo de los narcos? A la localidad de Sion. Esa es una localidad en donde usted dijo, si entendí bien, que había firmas de narcotráfico. Así es. ¿Qué es? Perdón, me disculpa, pero ¿qué es una firma de narcotráfico? Una firma de narcotráfico es una organización de narcotraficantes. O sea, ellos tienen un jefe de la firma, tienen un grupo de sicarios, que son su seguridad de la firma, tienen un grupo que se encarga de elaborar la pasta básica de cocaína, y tienen otro grupo que se encarga de la protección en las caletas, donde guardan su droga. Gracias. Es una organización. ¿Cuántos días estuvo usted en esa ciudad haciéndose amigo de los narcos? Estuve desde el 5 de agosto hasta el 5 de septiembre, 30 días. Pero el primer vuelo al que usted se refiere ocurrió el 17 de agosto. Así es, 17. Usted en ese momento todavía no era amigo de los narcos. No, ya se había tomado contacto con ellos, pues si no, no hubiera podido sacar ningún vuelo. Más aún teniendo en cuenta el golpe que se había hecho en la operación de Zaposoa por otro equipo de inteligencia, ¿no? Eso fue anterior. Eso fue anterior, eso fue el 3 de agosto por otro personal. Entonces ellos tomaban medidas también para no caer, o sea, nuevamente ser capturados con todas sus drogas, sus avionetas, su gente. Esa pista de aterrizaje y despegue de avionetas en Sion, ¿es nacional o municipal o es de los narcos directamente? No, era nacional, pertenecía a Corpac. Por eso era que usted tenía que autorizar los vuelos, el aterrizaje y los despegues. Claro, o sea, la base tenía el control de la pista, la base militar, que estaba a unos como 700 metros más o menos de la base, ¿Y había el monte. había efectivos militares en el momento en que las avionetas aterrizaban? Sí, claro, enviaba, como le digo, un grupo para la búsqueda de información sobre todo. ¿Por qué? Porque no sé cómo, o sea, yo no tenía conocimiento, como le estaba explicando, yo estaba trabajando en zonas de frontera y en zonas de emergencia, entonces desconocía totalmente el modus operandi de estas firmas. Entonces, cuando a mí me imparten la orden, es por esa razón que me autorizan los vuelos de reconocimiento, así quedamos, en vuelos de reconocimiento, ¿para qué? Para ver efectivamente cuánto tiempo se demoraban, cuánta gente iba a la pista. Entonces se pudo obtener información de esa naturaleza. Gracias. Por último, don Jorge, cuando usted recibió esa orden verbal de encargarse de una operación encubierta, ¿usted podía haber dicho que no empezaba mientras no se lo pusieran por escrito? No, acá hay que, o sea, para que puedan entender el contexto en el que somos formados los militares. Los militares somos formados bajo una regla fundamental que se llama la disciplina de los ejércitos. En donde hay que obedecer lo que le digan. Las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones, porque el superior que las imparte es el único responsable y el subordinado no puede reclamar, sino hasta después de haberlas cumplido. Y esa es desde que uno entra el primer día de la Escuela Militar de Chorrillos, te inculcan eso hasta que sales y que sigues, y siempre está presente la base fundamental de los ejércitos. Sí, está muy bien, muy claro. Muchísimas gracias por su amabilidad. Gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias, juez Audio Benito. Pregunto al juez Sierra Porto si desea intervenir. Adelante. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo quiero, no puedo dejar de destacar un hecho que me parece poco usual, y es la manera como los señores representantes de las víctimas han actuado en la defensa de este proceso. Han tenido una actividad prácticamente pasiva en la defensa de este caso,
y lo digo porque se ha preguntado a la presunta víctima sobre documentos que no son legibles, y sin embargo lo han leído y no ha habido constancia exacta de cuál es el documento, independientemente que puedan estar en el expediente. Si es para ponerlo, para que la víctima dé constancia de lo que allí sucede, tiene que leerse, y no ha habido ningún tipo de actividad por parte de ustedes, con lo cual los conmino a que realicen su actividad con un poco más de cuidado para que efectivamente este tipo de aspectos sean manejados de una manera más racional en este tipo de procesos. Pero dicho esto, simple y llanamente animarlos a que se tengan una actividad más diligente sobre este particular. Ya veremos luego en aspectos de la defensa. Yo quisiera preguntarle una cosa. Adelante, usted lo ha dicho, pero no, yo quiero que me lo diga, si es posible, con mayor claridad. Por regla general, no hay la intención del Estado, del Ejército, por condenar a una persona que es un servidor público y que está trabajando dentro de un proceso, dentro de unos operativos y dentro de unos objetivos que están dentro del Ejército. ¿Por qué cree usted que fue objeto de condena y por qué le sucedió lo que sucedió? ¿Por qué usted dice que fue un chivo expiatorio? ¿A quién se beneficiaba condenándolo a usted? Mi doctor, primero habría que entender un poco en el contexto en el que se desarrollaron los hechos. Tal como le explicaba, el día 3 de agosto de 1994 culminó una operación especial de inteligencia por otro equipo de inteligencia, donde los resultados aparentes fueron de rotundo éxito. Captura avioneta, 2 narcotraficantes, 500 kilos de droga y $270.000. La noticia salió, rotundo éxito en operación en la lucha contra el narcotráfico. Al día siguiente, al comando se le ocurre realizar otra operación especial de inteligencia y me ordenan a mí realizar esa operación especial de inteligencia en la localidad de Sion. Cuando yo ya estaba desarrollando la operación especial de inteligencia, aparece la noticia donde el juez que investigaba el caso, el juez penal de Tarapoto, que investigaba el caso de la operación de Zaposoa, salió a denunciar a la prensa que esa exitosa operación no era tal, sino que habían irregularidades, que se habían perdido los 500 kilos de droga, que el dinero incautado no estaba completo, sino que faltaban $230.000. Entonces, esa situación generó una mala imagen en ese momento al alto comando del Ejército, porque ellos fueron los que ordenaron esa operación especial de inteligencia. Ahora, como ya le había explicado, estas operaciones especiales de inteligencia no eran tales en realidad, sino que eran operaciones especiales para ellos, porque ellos se estaban robando la plata y se estaban robando la droga. Entonces, cuando sucede eso, y sale en la prensa esa denuncia, me llaman de mi comando directo ya. No me llama el coronel, no me llama el G2, sino me llama mi jefe, por orden de mi jefe directo, el jefe de la compañía de inteligencia, y me dice, elabora tu plan de operaciones, porque en la operación anterior van a reventar cabezas, me dijo. Acá va a caer gente por esta operación, que es ilegal. Haz tu plan de operaciones y pon al detalle todas las instrucciones que te han dado para ese plan. Y es por eso que elaboro el plan de operaciones Ángel. Y el plan de operaciones Ángel está contemplado el reparto de dinero, la salida de avionetas, incluso hago un acta de entrega. Si yo hubiera tenido la intención de quedarme con el dinero, simplemente no formulaba nada. O sea, no formulaba un acta de entrega y ponía mi firma ahí. Muy bien, entonces, a ver si le entiendo. Ante las denuncias que se habían hecho de que ante una captura se había perdido el dinero por la droga, se había habido una irregularidad en ese sentido, noticia que generó, tuvo mucha resonancia, que fue conocida por la opinión pública, es usted utilizado y la manera como usted estaba desempeñándose en su actividad encubierta
es objeto de denuncias para tratar de mostrarlo como responsable dentro de toda esta situación. Así es. Esencialmente Así es, esencialmente. Entonces, cuando presento el plan de operaciones, todas las cosas cambiaron. Al suboficial que lo envié con el plan de operaciones y el acta de entrega, que estaba yo justificando incluso el reparto de dinero, todo conforme a sus indicaciones del comando, lo detienen inmediatamente. Y cuando llega el coronel, o sea, me miente porque él me dice que no se había encontrado con el suboficial. Pero sin embargo, de las manifestaciones se aprecia de que él el mismo día 31 le había entregado el plan de operaciones y el acta de entrega. Entonces, a partir de ese momento, el comando comienza a elaborar una serie de acciones para perjudicarme. Porque si comenzamos a revisar el expediente, se comienza a ver que el informe de inspectoría que dice, fue nombrado como jefe de base. Yo nunca fui nombrado como jefe de base. Yo fui designado para cumplir una misión especial de inteligencia, pero claro, la cubierta era la de un jefe de base corrupto. Muy bien. Eso lo entiendo y lo ha explicado usted muy bien. Usted dijo algo que no sé si fue que la entendí mal. Usted dijo que cuando le estaban dando las instrucciones del operativo, de lo que tenía que hacer cuando se estuviese encubierto y hacerse amigo de los narcotraficantes, se hizo en presencia de un narcotraficante o de un narcotraficante. De dos. ¿Cómo es eso? Cuando recibo la orden y me presento a la oficina del coronel jefe del Estado Mayor Operativo, se encontraban presentes en la oficina el coronel Gemo Murgueitio Jano y el G2, Ángel. Pero además habían dos narcotraficantes a quienes me lo presentaron como 50 y Alpacino, y allí están mis declaraciones también. ¿Por qué? Estos dos narcotraficantes habían llevado información que en Sion, en esa base del aeropuerto, estaban sacando vuelos que el comando no sabía. Entonces, por esa razón, el comando decide realizar esa operación. Además, indicaron Pero, ¿cómo es la presencia de unos narcotraficantes junto con el coronel dándole las instrucciones? Así es. Los dos narcotraficantes estaban presentes, porque estaban participando prácticamente como colaboradores del comando, llevando información de qué actividades se hacían en narcotráfico por diferentes zonas. Ese era el motivo de la presencia de esos dos narcotraficantes. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, don Rosario. De nada, doctor. Muchas gracias, juez Sierra Porto. Juez vicepresidente Eduardo Biogrossi, adelante. Sí, señor presidente. Señor, usted, pequeños detalles que me quedan dando vuelta. Usted dice que no ha podido tener acceso a su expediente, a donde consta su récord académico, el hecho que le hayan otorgado una condecoración y otras cosas, y otros antecedentes como es personales. ¿Esos antecedentes personales no los tiene también, o no los tenía, o no los debía tener usted en su casa? El ejército no los entrega, pero, doctor. Diga, para entender un poco, si a usted le dieron una condecoración, usted se la lleva para la casa, supongo. Claro, a mí me han dado alguna y me la llevo para la casa. La condecoración la tengo, okay, pero el documento no me lo quisieron entregar. Pero el récord académico, ¿cómo usted las notas, usted las ha tenido? Porque no me cabe en la cabeza que no las tenga. En el ejército no se entregan las notas. La única nota que me entregaron fue la del curso intermedio en el arma de caballería, donde ocupé el puesto número 3 sobre mi promoción, obteniendo un puntaje de 97 sobresaliente. Es el único certificado que tengo proporcionado por el mismo ejército. Bueno, ahora, ¿es posible que entre sus antecedentes, además de los certificados de nota, de estudios realizados, de las condecoraciones, existieran otros antecedentes ya que se refirieran a los servicios de inteligencia, a consideraciones de ese tipo, que por lo tanto ya no refería a usted, pero que ya no eran de su dominio, por así decirlo? ¿Es posible? ¿Y que por eso no se lo entregan? ¿Por secreto militar? La verdad que no podría afirmar, ¿no? Porque en inteligencia solamente me desempeñé escasos 15, 30 días. Entonces, información de inteligencia no habría. Otra pregunta, señor. Por ahí declaró usted que de los $13,000, no sé cuánto recibió, finalmente repartió a otra gente y se quedó usted con $2,000 y lo depositó en una cuenta
porque eso le ayudaría a usted después para cuando estuviera destinado en el extranjero para poder vivir, supongo. O sea, usted, efectivamente, ¿esa fue una orden también que le dieron que se dejara esa plata para eso? ¿O fue una orden expresa? Como lo dije, esa orden, yo llegué a objetar o sea, pregunté, ¿no? Pero ¿dónde está el plan de operaciones que permite ese tipo de cosas? No, pero esto concreto, o sea, ¿no le pareció raro quedarse con el dinero que por lo menos los suyos hubiera ido para... Claro, lo que pasa es que ellos me dicen que todo correspondía al plan de operaciones y ellos se aprovecharon de mi inexperiencia en ese tema, ¿no? Ya. Otra cosa, señor, y con esto quiero terminar, pero no quiero tampoco fastidiar. Usted como oficial de inteligencia, si eran operaciones especiales de inteligencia, que las realizaba como agente encubierto, que por lo tanto eran clandestinas, ¿usted no ponderó el riesgo que existía de que por ser tan clandestina no le creían, nadie le creyera después lo que hizo? ¿No era parte del riesgo? Perdone que sea un poquito... mi imaginación corra mucho y influye en las películas. Pero no corría, si era tan clandestina que no le creí, después no le puede creer, pues no podía dar cuenta cuando hacen nada, que por lo mismo a lo mejor le eran las órdenes verbales. En ese momento, la verdad, como la orden vino desde la cabeza del comando del ejército ahí en esa zona, vino del comandante general para recibir una orden especial de inteligencia, la verdad que yo confié en mi comando. Sí, eso está claro. Pero existía No, el riesgo. Sí, probablemente, pero no lo contemplé. Y la última cosa. Usted habla de que son clandestinas, pero lo hace como sinónimo de ilegales. ¿Todo lo clandestino es ilegal? En el caso de operaciones de inteligencia, especiales de inteligencia. ¿Para usted? No. Gracias. No más preguntas, presidente. Gracias, juez Bio Grossi. Solicitó la palabra el juez Eugenio Raúl Zaffaroni. Sí, permítame una última pregunta. Esos dos narcotraficantes que estaban presentes en ese momento, ¿qué destino futuro tuvieron? Uno de ellos fue que lo envié como mensajero, después del segundo vuelo, porque eran colaboradores del comando, colaboraban con el comando. Entonces, y el otro, la verdad no sé cuál sería su destino final, pero uno de ellos lo utilicé como mensajero y al parecer los otros narcotraficantes que operaban en la zona lo llegaron a detectar que era un colaborador, ¿no? Parece que hicieron algo con él. ¿Era originariamente un narcotraficante de los llamados arrepentidos o se hacía pasar por tal? No, eran narcotraficantes, pero que operaban en otras zonas de San Francisco, de Ayacucho, ¿no? Y habían llegado a esa zona para... Lo que entendí en ese momento fue que ellos tenían un modus operandi también. O sea, aparte de ser narcotraficantes, golpeaban a otras firmas y utilizaban para eso al ejército. Entonces se quedaban con la droga, ¿no? A cambio de eso. Es decir, que había narcotraficantes aliados con parte del personal militar. Así es. Y sacaban del medio a otros que molestaban a ellos. Correcto, a eso se refiere. Muchas gracias. Gracias, juez Zaffaroni. Solicitó la palabra el juez Patricio Pazmiño. Sí, pido disculpas por pedir nuevamente la palabra, pero me surge una inquietud que puede servir de pronto para la reflexión de esta Corte. Me llama la atención una afirmación suya que hizo ante la pregunta de uno de los colegas, en el sentido de que eventualmente este tipo de actividades, cuando dijo quién se beneficiaba, me parece que preguntó alguien. Usted dijo, bueno, aquí había beneficiarios directos de esta actividad. Y por eso organizaron esto.
qué relación o no pudo haber con esta operación que también llamaron fracasada, que lo dijeron públicamente, de Saposoa. Debería entenderse que la lógica de organización fue la misma, es decir, una estructura militar clandestina que entra, se coaliga con narcotraficantes y capturan luego a la avioneta y ni sé cuántos kilos de droga, y pasa que le denuncia a un juez que hubo robo del... ¿Qué pasó con esa operación Saposoa? ¿Qué pasó con los militares que estuvieron ahí? ¿Fueron enjuiciados? ¿Qué sucedió? Porque no es un hecho aislado, está dentro de la jurisdicción de este comando. Entonces, ¿por qué solo el suyo termina siendo un caso de estas características y este otro caso de 500 millones de dólares, de 500 kilos, denunciado en la prensa? ¿Qué pasó con eso? ¿No terminó en nada? ¿Qué sucedió? Bueno, ahí, por ejemplo, en el caso de Saposoa, después de la denuncia que hizo el juez de Tarapoto sobre la pérdida, ¿no?, de la droga, del dinero, más o menos como al medio año, al año, el juez y el fiscal que investigaban el caso fueron dados de baja. ¿No? ¿Qué significa eso? O sea, los sacaron de su puesto, los sacaron del Poder Judicial y del Ministerio Público, porque ellos habían denunciado los hechos. Eso salió en la prensa, ¿no? O sea, pero en las filas militares de la unidad de inteligencia nunca tuvo estos efectos ni impactos. esa, que yo sepa, esa operación no fue investigada. O sea, no encontramos responsables. Si no, se hubieran dado cuenta que la operación también fue ilegal, porque no tenía autorización de la DINTE. El único órgano que autoriza las operaciones especiales de inteligencia es la Dirección de Inteligencia del Ejército. Es el único. Y acá, en este tipo de operaciones, el comando estaba autorizando por su cuenta. Y eso lo declara el mismo coronel jefe de Estado Mayor Operativo. Él dice, la operación especial de inteligencia que le encargué al teniente Rosadio fue aprobada y autorizada por el comandante general del destacamento Leoncio Prado, lo cual es ilegal. Y en el caso ese de Saposoa era lo mismo, pero ahí no hicieron nada. Entonces esta Saposoa, esta operación estaba dentro del operativo Limpieza 94. Supuestamente, dentro del operativo Limpieza 94, pero que, como ya les he dicho, no existió. Porque el mismo comando del Ejército nos dio respuesta a nosotros que no han encontrado en sus archivos ningún dato del plan de operaciones Limpieza 94. Por lo tanto, y le preguntaron al jefe de inteligencia y contrainteligencia. Y ellos han dado respuesta de que no encuentran sus archivos. Dicen, no, probablemente haya sido incinerado. Pero en todo caso hubieran presentado el acta de inventario donde aparece el documento que ha sido incinerado, ¿no? Plan de operativo limpieza del 94, incinerado. Pero no, ni siquiera eso, no aparece. Muchas gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias, juez Patricio Pazmiño. Señor Rosadio, antes de su primera declaración, la del 15 de septiembre de 1994, entre la Inspectoría del Destacamento Leoncio Prado, ¿fue notificado de los hechos que le imputan? Debo aclarar, señor presidente, que mi declaración ante la Inspectoría del Destacamento Leoncio Prado creo que se realizó el día 5 de septiembre. El 15 de septiembre es ante la Comisión Investigadora de la DINANDRO. Pero en el momento, mi detención se realizó el día 5 por parte de la Inspectoría, quienes no están facultados para detenerme, sin mandato de detención escrito debidamente motivado por un juez militar o común. El día 15 soy investigado por la policía de la Comisión Investigadora de la DINANDRO con presencia de un fiscal, un abogado defensor que me puso el Ejército, pero que después fue juez y falló en mi contra, lo asignaron juez y falló en mi contra, y además durante ese proceso fue asignado asesor del coronel que me estaba acusando, ¿no? Entonces, en esas condiciones nunca me comunicaron nada. Ni en el momento de la manifestación me preguntaron, ¿usted sabe por qué está siendo interrogado? Ni el abogado preguntó
cuáles son las razones de la investigación, ni conferenció conmigo. O sea, me dejaron en total estado de indefensión. El Estado lo que hizo fue simular la presencia de un defensor. Y así lo hicieron en todos los procesos. Militarmente, como le expliqué, al momento de las audiencias, que fueron secretas, no fueron públicas, sin presencia de nadie, sin comunicarme, sin nada, sin comunicarme a los cargos, fui asesorado, entre comillas, por el fiscal militar que me iba a acusar. ¿Por qué? Porque no llevaban al defensor de oficio y el fiscal militar terminaba, él estaba allá en ese lado, me hacía salir de la sala y terminaba atrás mío como mi defensor. Entonces, y tampoco nunca me comunicaron nada en ese proceso. En el administrativo y el militar no hubo ningún tipo de presencia de comunicación y en el fuero común, en la etapa de investigación preliminar por parte de la policía, tampoco. Lo que afirma le sucedió, ¿tiene conocimiento que haya sucedido a otras personas? No, realmente fue me parece a mí, ya después de tantos años, que fue como para una medida de escarmiento, de amedrantamiento a los demás oficiales, que intentaran, ¿no?, de repente poner en regla, a través de documentos de operaciones, las que se deberían hacer las cosas de esa manera. Y entonces ya los oficiales del ejército, al verme en un hueco, entonces, ya ¿quién se iba a atrever siquiera a poner en cuestión una operación que le dieran? Así fuera verbal, escrita, lo que sea. ¿Quién se iba a atrever? Si estaban viendo que el Estado supuestamente me ponía los abogados, pero que ellos no hacían nada, no asesoraban. Después me aíslan, 45 días, y acá me meten en un hueco, 105 días. Y después me meten al penal y se ponen a capturar narcotraficantes y ponen en conocimiento de que yo iba a llevar a cabo una operación especial de inteligencia contra ellos. O sea, prácticamente no sé, a mí me pareció que querían eliminarme, porque me envían a la cárcel y habían capturado un montón de narcotraficantes y todos tenían conocimiento que yo estaba realizando una operación para capturarlos. Entonces, por eso yo pienso que fue un ensañamiento, un escarmiento, para que los demás oficiales ya no, contradijeran algún tipo de orden, ¿no? El plan de operación Ángel, que usted afirma redactó, así es. ¿Quién le puso el nombre? El coronel jefe del Estado Mayor Operativo. Cuando recibo la orden, en presencia de esos dos narcotraficantes, él señala que este operativo especial de inteligencia se iba a denominar Ángel y lo señala con el dedo al comandante G2, que se llamaba Ángel, entendiendo yo que probablemente él haya sido a quien se le ideó ese tipo de operaciones. Por eso lo bautizaron ese plan con su nombre. Y por último, usted ya llegó aquí a la Corte Interamericana. ¿Qué desea? ¿Qué quiere? ¿Cómo se puede reparar en cuyo caso, si se prueba que hubo violaciones a sus derechos? Gracias, doctor, por la pregunta. Bueno, después, perdón. No hay prisa, ¿eh? Puede. Bueno, después de haber pasado por todo este duro proceso, espero una reivindicación, porque el único delito que cometí fue confiar en mi comando, en cumplir las órdenes. Truncaron mi carrera militar. Mis promociones ahorita son generales, coroneles.
yo tenía la posibilidad de haber llegado a esos grados. Sin embargo, por un atropello, por un abuso de autoridad del comando, al poner al descubierto su tipo de operaciones que realizaban, truncaron mi carrera, mi proyecto de vida. Y espero que después de más de 25 años alcance la justicia. Eso es lo que quiero, señor presidente. Señor Rosario Villavicencio, esta Corte agradece su presencia, su declaración de esta mañana. Ya no tenemos más preguntas. Muchas gracias. Puede retirarse y permanecer en el público si así lo desea. Gracias, señor presidente, por esta oportunidad. Les agradezco mucho. A usted. Gracias. También a los representantes de la ilustre Comisión Interamericana por la oportunidad. Muchas gracias. A usted. En estos momentos será un receso de 10 minutos. Se suspende la presente audiencia. De pie, por favor, la Corte se retira.